Bien, muy pero muy buenas tardes. Ya estamos en vivo conectándose ahí. Por supuesto que empiezan a conectar los amigos a través de lo que es la página Hablemos de fanpage de acá de sí, el audio ya está revisado. Estamos saliendo fuerte y claro a través de lo que es esta página, que pronto ya este año, si Dios así lo permite, en el mes de agosto se va a cumplir un año con el programa desde acá de este domicilio, entregándole eh, cultura, educación, salud y por supuesto política a la gente, y en por ahí también pusimos un poco de salud. Así que un año ya en agosto, si Dios así lo permite, donde en este programa han pasado muchos personajes de la historia de nuestra comuna de Lanco, y hoy día por supuesto nos acompañan personas, grandes personajes que estuvieron presentes en la vida también de Lanco y por supuesto en el colectivo del desarrollo de la comuna, como son, ahí le vamos a dar el micrófono que salude, están aquí y ya lo estamos viendo, hay 7 conectados ya, y por supuesto vamos a compartir para que se puedan ver en diferentes plataformas. Ahí la jefa se encarga de compartirlo en las diferentes redes sociales, por supuesto que sí. Y hoy día dos personas con nosotros aquí, de alguna manera un hombre vinculado a Lanco y el otro vive en Lanco, desarrolla su trabajo en Lanco, por supuesto. Me refiero a don Claudio Caranza Roja, quien está presente hoy día con nosotros, a quien le da un micrófono para que salude. Bienvenido al programa Hablemos de. Muy buenas tardes, profe, encantado de tenerlo en este programa después de tantos años visitando nuestra comuna y este programa en forma especial. Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, Víctor, por darme la oportunidad de estar aquí en Blanco y especialmente en tu programa que se llama Hablemos de. Y esto me ha traído recuerdos gratos de los tiempos que estuve aquí trabajando en este hermoso pueblo, ahora de una gran ciudad llamado Lanco. He tenido varias situaciones que me han llevado a recordar viejos tiempos de la añoranza en la época que estuve acá durante 10 años. Desde el año 1974 estuve hasta el año 1984, Eso, donde emigré de acá, ya. donde también trabajamos no solamente en el ámbito intelectual de asignaturas, sino que también en la parte artística, ¿no? Trabajamos haciendo obras de teatro, Ahí trabajando vamos a ir conversando con Claudio. Era bien, para que gracias. salude a la gente que está, por supuesto, conectada. Ya tenemos 13 conectados ahí en redes sociales. Pues es un programa que se ve mucho. Por supuesto, la gente en horas de descanso ya lo empieza a ver más tarde y empiezan las reproducciones de los videos. Y también nos acompaña otro lanquino que, por supuesto, vinculado al desarrollo también de nuestra comuna a través de su trabajo, como es hoy día, hay una tremenda vidriería acá en Blanco, y por supuesto un gran dirigente también que viene del mundo deportivo. Nos referimos a don René Salor Mercado. Bienvenido al programa Hablemos de. René, muy buenas tardes. ¿Cómo está la salud? Hola Víctor, para mí es grato poder saludar a través de este medio a cada uno de los lanquinos, a cada una de las personas que está conectada y saludar de manera especial a ti Víctor porque este programa ayuda a recordar, yo creo lo más importante, a vivir nuevamente los viejos tiempos que también fueron hermosos. Porque Lanco, yo lo digo con orgullo, culturalmente ha sido muy bien mirado. La cultura en Lanco marcó una etapa muy importante, ya sea a través de organizaciones o grupos ajenos a los colegios. Había interés en participar. Y de ahí que los recuerdos son bonitos Eso. para cada uno de nosotros. Le vamos a dar comienzo entonces a este tema de presentación que lo hemos destacado, Memorias Lanquina. ¿Por qué Lanquina? Porque resulta que don Claudio Caranza, profesor, él marcó un hito en la historia del profesorado en Lanco y por supuesto René por el otro lado, pero le pusimos Memoria Lanquina para acordarnos cómo era ese Lanco antiguo, cómo era cuando se trabajaba antes, y por supuesto entre los dos podemos hacer un programa súper atractivo para el común de la gente que está allá al otro lado,
y por supuesto nos está viendo. Te están saludando por ahí Marta Gallardo. Hola, un abrazo a mi hermano René. Soy Adolfo, dice. ¿Ah? Lanquino antiguo, dice. ¿Sí? ¿Lo conoce usted? Gracias, Sí, sí. claro, ya me Saludos empezaron a a... ellos. Eso. A ver, profe Ocaranza, Dígame, don Víctor, aquí estamos. ¿cómo era el Lanco antiguo? A ver lo que se acuerda usted. Mira, yo llegué a estas zonas sureñas porque soy oriundo del norte de Chile. ¿Ya? En un pueblito nací cerca del Tololo que se llama Andacoyo. Por allá, del norte. Exactamente. De ahí mi padre es minero en esa zona. Llegué a La Serena a estudiar y de ahí me vine a San José la Mariquina a estudiar Ya. filosofía y teología. ¿Mm? Ya, Y me quedé dando vueltas de ahí, dando vueltas por estos lados del año 69, 70 y quise irme a la Universidad Católica de Santiago. ya, Ahí me pilló el 11 de septiembre, el año 73. ya, Bueno, por situaciones regresé al sur de Chile y el año 1974 llegué aquí a Lanco, sin conocer a nadie, simplemente vi el cariño y el aprecio de muchos. Entre ellos voy a hacer un recuerdo muy especial del director que de aquella época que me recibió acá en su colegio, don Ricardo Lomboy Moya. en paz descanse. Él fue el que me recibió sin tapujo, Ya. solamente me hizo un contrato y después me preguntó qué sabe hacer. Ya. Recordemos que el año 74 casi no habían profesores aquí en la escuela consolidada por el hecho de que había muchos que habían emigrado, otros habían ido, estaban hablando de 74. Entonces había una especie de carencia de Ya. ciertos profesores y él, como digo, después que me contrata me dice, ¿qué sabe hacer? ¿Mm? Bueno, en aquella época no existía la obligación de estudiar idioma, inglés, francés, pero había más inglés que francés, pero expertos. Ya, Yo tenía mis ciertos conocimientos y conversé con ellos porque quien hacía clase de francés acá era la señora Edith Burgos Vargas, que para descanse. ya, Y me dio los cursos más pesados, tercero y cuarto medio. No me quiso dar primero y segundo, no sé por qué, pero la cosa es que me puse a hacer clases. Pero como eran pocas horas, me dijo don Ricardo, ¿y podría hacer ciencias sociales e historia? Ah, no, le dije yo, porque eso no está recién empezando con la regionalización, pues yo no tenía mucha idea. ya, Mira, me dijo, aquí hay unos libritos y hay unos folletos que te pueden servir. Y me puse a hacer francés, ya, ciencias sociales e historia. ¿Mm? Alumno de aquella época, un recuerdo. Miguel Brelend, Ernesto Catalán, mira que están acá ahora, en ese tiempo le hacía clase, ¿ah? Para decir algunos de ellos, de ese tiempo que recuerdo. Bueno, y así varios otros de esa hondonada. Y me quedé acá, yo dije, voy a ver qué es lo que pasa. Cuando después empezamos a ver ciertas vetas que a don Ricardo Bomboy, compadre mío, entre paréntesis, era bueno, la música. ya, ¿Ah? Tocaba varios instrumentos y unimos la música con el arte del teatro y empezamos nosotros a hacer ciertas manifestaciones artísticas. Y de ahí surgió que por mi voz después me tomó la municipalidad para ser el moderador o el locutor oficial de los actos. ya, ¿Ah? ya, Todo acto 21 de mayo, 18 de septiembre, lo que había de reinas, de festivales de la canción, Claudio Caranzara es el locutor oficial. ¿Ah? Si no había radio todavía, Santana llegó después. ¿Mm? Hasta cabeza de chancho rematar en las rifas que había. Bueno, eso es más o menos mi ya. parte histórica. Ya, vamos a partir para acá, para el otro lado. René, y usted son de una familia muy antigua. Su padre, que en paz descanse, su madre también, que yo los conocí, son de una familia antigua en Lanco, ¿cierto? Por ahí nacieron ustedes los Sarol. ¿Qué memorias o recuerdos tienes tú del Lanco antiguo? Bueno, yo el enfoque que le voy a dar a la entrevista, a esta vivencia, a esto, hablemos de él, es a través de una organización. Ya,
una organización muy antigua que es el Lanco, que nació a la par del Lanco, que es el Lanco Deportivo. Club Lanco Deportivo, ¿ya? El Lanco Deportivo no es solo deporte. En sus tiempos, aparte de las 5 disciplinas en las que competía, tiene un atractivo cultural muy importante. La parte social del Club Lanco Deportivo también ha interferido, ha sido una causa importante en el crecimiento del Lanco, Ya. en unir a las personas. Y a través de este deportivo me gustaría ir tocando los puntos como Lanco va cambiando. Dele, no, sí, estamos plena confianza aquí. Por ejemplo, Lanco Deportivo nace un 1 de octubre de 1923. Ya, Después de mucho ajetreo, de mucho trabajo y victorias, llegamos al año 1960. ya, El año 1960 yo diría que el Lanco lo marcó de manera muy fuerte el terremoto. ya, ¿Y por qué me refiero a eso? Porque a raíz de ese desastre natural, Lanco se unió, las organizaciones crecieron. Lanco tuvo un crecimiento cultural, porque hubo unión entre las diferentes organizaciones, hubo unión entre la comunidad lanquina y a su vez eso resultó en mucha participación ciudadana en todo lo que eran los festejos lanquinos. ya, Es notorio, por ejemplo, recordar las grandes fiestas que se hacían en Lanco para aniversario. ya, Eran carros alegóricos que se hacían a pulso y era una fiesta para todo Lanco agradable. Yo creo que los recuerdos son hermosos, cómo se vivían esos tiempos, esas épocas. o sea, tú lo que dices es la realidad que se vivió en esos tiempos, pero también conociste parte de los dirigentes, en ese caso los salvadores, que fueron los sostenedores muy grandes del Club Lanco Deportivo. Sí, los fundadores, de manera especial Álvaro Salvadores, ¿cierto? Sí, Y muchos personajes que han pasado por Lanco, ha estado ligado a los personajes importantes que ha tenido Lanco, ya sea a través de los regidores, a través de los empresarios, a través de los profesores. Ha pasado mucha gente que ha dejado una huella en el Lanco Deportivo. Es bueno recordar personajes que sentían un celo muy grande por su institución. Por ejemplo, un Chindo Bando, sí, lo conocí. un Samuel Jones, También. un Eleuterio Fernández, El otro señor Obando. un Hernán Campo, El otro señor Obando. también También. Sí. me escapa el nombre del primo de don Gumercindo Bando. Ese. Pero y así hay personajes que han marcado etapas dentro de la comuna. En esos tiempos, yo hablo de lo cultural, se formaban grupos ajenos a lo que era el colegio para preparar obras de teatro, para preparar diferentes actividades que iban en engrandecimiento de la comuna. Por ejemplo, aquí había grupos que salían
se salía a actuar a otras partes, a Panguipulli, Loncoche, San José, Mapil, y no hay nada escrito para recordarlo. De ahí que es importante también aprovechar para hacer un llamado a las instituciones. La importancia que tienen los libros de acta, la importancia que tienen cada cosa escrita que queda en una institución. Porque muchas veces yo diría que en este momento los clubes deportivos y las organizaciones están como de capa caída. Si tú miras ahora, lo único que se vive dentro de los clubes es el fútbol. No hay más actividades, no hay dirigentes. No sé si esto es hacer un llamado a interesarse más en las organizaciones de las autoridades. Eso, René, vamos a dejar el tema ahí. Bueno, ya felizmente hemos hecho las introducciones tanto de don Claudio Carranza como don René. Son diferentes conversas, pero que apuntan a lo mismo, al desarrollo de la comuna de Lanco. Sí. Ahora queda el tema abierto para que entre los dos puedan ir complementando. Mientras tanto, yo les voy a decir acá, chiquillos, lo están saludando. Karina Andrea Sarol, saludos y un abrazo, mi tío René Sarol. Sandra Paredes Sarol, cariños desde Santiago, mi tío René y toda la familia Sarol. Jorge Gerardo Sarol, mi hermano es antiguo. Saludos, dice. Toda la familia Sarol conectada. Usted. Para complementar un poco de ¿Ya? lo que me estaba diciendo, aquí hay la versión de vivida. Eso. Yo fui versión aprendida. ¿Ah? Ahora, aquí habla de la situación del terremoto, empezó hablando sobre el terremoto. Ahora, ¿cómo supe yo eso? Todavía yo no vivía acá. Y curiosamente, aquí vamos a complementarnos con René. Cierta vez el padre Roberto Sangüesa me pidió que hiciera un tríptico ¿Ya? para repartirlo después de la misa de aniversario de 50 años de la iglesia. Ya. Entonces, yo le dije, sí, yo le puedo hacer, porque como éramos vecinos, ya le dije, puedo hacer este tríptico. Pero sí tiene que darme usted material histórico Claro. de la parroquia. Y mira, me dijo, y me llevó a un cuartito que había con unas cajas de cartón y me dijo, busca aquí, puedes encontrar algo. Ya. Y revisando esas cajitas había varios cuadernos, por decirte, de la marca Orión, que existió Ya. en la época de Cristóbal Colón. Sí. Pero entre esos... Y quiero los mejores, Ah, ¿eh? mira qué bueno. Y un cuaderno, tomé uno y decía cuaderno bitácora. ¿Eh? Y empiezo a leerlo y me llama la atención que el padre Emilio Tichelberg escribía cada día lo que pasaba. Y mirando ahí dice, a las 6:04 de la mañana hubo un inmenso terremoto, 21 de mayo, que llegaron a sonar las campanas. ¿Cómo sería el movimiento? Claro. ¿Ah? Y me pongo a ver de lo que sucede cada día en Lanco, escrito en esa bitácora del padre Emilio Tijera. Ya. En otra bitácora que encuentro ahí, cuaderno, que de esta calle a la otra al lado ya se llama Emilio Tigel. ya. ¿Ah? Y curiosamente miro otro cuaderno y estaba don Alejo Fogelkamp, otro antiguo, Ya. donde él es misionero capuchino de Purulón. Y dice, la parroquia la misión de Purulón entregará 2 corderos al año a Ya. la parroquia de Lanco, Ya. 3 sacos de papa y 1 de harina para solventar los gastos de la parroquia de Lanco. Blanco. Ya. Ahora, eso está escrito en esa bitácora y al final de del año
incluso cosas políticas, decía don Emilio en una parte de la bitácora, porque va día a día. Dice, hoy me visitó don Herardo Set, don Herardo Set era un hombre muy religioso de aquí de la zona. Aquí sí. ¿Ah? Me vino a saludar porque estaba de cumpleaños. Y que vivía don Eduardo C. para complementar, vivía donde vivían los Muñoz, ahí a la vuelta en la calle yendo al cementerio. Él me vino a visitar temprano Sí. a saludarme por el cumpleaños. Y la señorita humilde Mesa, que era como la cocinera y secretaria ¿Ya? del parece, nos preparó un queque para la ocasión. Ya. Todo eso lo escribía. Habrá elecciones de presidente de la República que estará Luis Bosay Leiva, Alessandri y el señor Allende. Pero el señor Allende, según nos conta, y habla todo eso. Mira qué curioso, escrito en esos cuadernos. Y al final de cada año decía, visita del señor obispo de la Araucanía, ¿ah? El vicario apostólico Guido Beck de Ramberga. Y después que leía seguramente la bitácora, ponía y decía, he revisado la bitácora del señor cura párroco. ¿Ah? Y nota, ruego al señor cura hacer la letra más legible. ¿Ah? Y luego había un sello que era de lacre y le ponían el anillo, parece que era el sello. Y así termina eso. Esa es una parte, ¿cómo sabía yo de este asunto del terremoto y maremoto? Claro. Y voy a dejar ahí claro. Dice maremoto, no tsunami, que es una palabra japonesa que todos lo estamos usando, Claro. estamos perdiendo nuestro castellano. Así chileno, es. ¿no? Maremoto. Maremoto, Esa no es la, tsunami. esa es la verdadera palabra. Esa es la verdadera chilena. Así es. Tsunami lo inventaron los japoneses. Así es. Ya. Eh, Pero qué importante esto. Claro. Ahora, para complementar lo que decía René, la importancia de que queden escritos en las actas de los clubes deportivos, o de las organizaciones. en las organizaciones de la Claro. parroquia, donde nadie echa mano. Así es. ¿Ves? Y eso, por eso fui queriendo a este pueblo, gracias a esos escritos que dejaron estos viejos personajes. Oiga, y mientras fue moderador, digamos, de los actos y desfiles, bingo, rifa, le tocó ir a moderar algún club deportivo, porque en Sí. ese tiempo se hacían estas convivencias que dice René, pues, se participaba en masa, había multitudes, estaban los famosos estos hombres que eran los poderosos, digámoslo así, que aportaban a los clubes, que se trabajaba, que se ayudaba. ¿Le tocó? Me tocó, sí. El Lanco Deportivo tenía el Festival de la Canción. Ya. Y ahí se contrataba la Orquesta de Emisión 2000. ¿El O'Higgins también lo hizo? ¿El O'Higgins? No, primero estaba el Lanco. Ah, ya. Después también lo hice en el O'Higgins. Sí, ya. Porque aquí hay una anécdota. Yo estaba de locutor oficial en esa del Lanco Deportivo. Y Campito, el que trabajaba en la municipalidad, ¿Ya? era del Juventud. Y no sé qué lío tuvo con ello, no sé. La cosa que después lo veo yo en el escenario junto conmigo y me dice, oiga, don Claudio, hagámoslo como lo hacen en Viña, donde sale un señor anunciando lo que van a hacer los locutores. Podría ser. Y sale Campito, ya vaya. Y vamos a presentar el Festival de la Canción que lo organiza el Juventud. Y era el Lanco Deportivo. Me acuerdo de hecho anecdótico. Yo me dijo, perdón, el Lanco, ¿eh? Y me bajo el tiro del escenario, dijo, Oye, René, así era la vivencia que se pasaba antes, ¿no? Sí, ¿Ah? Exacto. Es increíble cómo se ha perdido esa parte en las instituciones. Ya. La participación, esa entrega de cada socio. Porque había una entrega, no se trabajaba por plata, se trabajaba por el amor, por participar en una organización. Y siempre había manos para trabajar. Ahí hay mucho más compromiso de Con- la gente, antiguamente por organizaciones. Y eso se fue perdiendo. Quizás aquí vamos a diferir con Claudio. Se perdió el año 73. Ya. Esa unidad que había en el Lanco, ese anhelo de participar en las actividades.
Después ya no existía ese compromiso de ir a la plaza, porque la plaza se llenaba de gente, los actos eran multitudinarios. Aparte de eso, las celebraciones siempre fueron con fuegos artificiales, globos, era una fiesta pero despampanante. Sí, yo lo que Las me acuerdo, elecciones, sí, y yo lo que me acuerdo un poco, René, para complementar eso, la famosa fiesta del aniversario blanco, sí, los famosos carros alegóricos. los carros alegóricos fueron de ¿Ah? mucha importancia, porque marcaron una época, yo diría, floreciente culturalmente en Lanco. Porque, ¿cómo no va a recordar el carro de Rubén Villanueva que hizo para el cincuentenario? Ya. Y así el Lanco Deportivo todos los años presentaba carros alegóricos. Se participaba en las elecciones de reina Sí, con candidatas, había una reina que era muy bonita, que era la chica Fernández, me suena a mí. sí, ¿Ah? Mira lo que me acuerdo, ¿ah? ¿Ah? ¿Cierto? correcto, sí, Sí. ella Acá muy le están, hermosa. sí, te están saludando. Dice una chica que no le leí el mensaje, lo vamos a leer. Karina Andrea Salor dice, saludo y un abrazo a mi tío René Salor. Después más abajo, Jorge Gerardo Salor dice, mi hermano es antiguo, saludo. María Elizabeth Pino, saludo desde California, dice, ¿ah? ¿Ya lo están viendo? Karina Salor desde Mercado, no me leyeron el mensaje, ahí lo leí, yo ahí lo estaba leyendo, así que eso para ir complementando un poco el tema. Un saludo a María Pino de Estados Unidos. Mire, ¿ves? Pino de Cadelanco también hay, Sí, ¿no? es de Lanco. Era muy importante dentro de la comunidad de la escuela consolidada. Mire. No participé con ella, pero era apoderado en esos tiempos. Profe Caraza, Bueno, la vida sigue su curso. El René dice que tal vez se quebró un poco la infraestructura de las organizaciones, ese afán que tenía la gente de servir, de ayudar, producto del 73, dice. ¿Cierto? Lo dice sí. René. Pero en complementación a eso, las actividades posteriores a lo que pasó el 73 tomaron su rumbo nuevamente. Pero no sé si hubo un alejamiento de las cosas o empezó a escasear, llámese los dirigentes, o la plata empezó a faltar, porque de alguna manera las organizaciones, todas las organizaciones están al debe hoy día. Una, producto de la pandemia y producto de muchas cosas que está pasando. esto es muy complejo. Ese 11 de septiembre afectó en todo orden de cosas, especialmente en la juventud que venía apareciendo. ¿Por qué? Porque venía con una mentalidad distinta a la que nosotros fuimos, ¿ah? Que la estamos viendo que cada vez es peor, ¿no? No decimos peor, no que sea no, que todo tiempo pasado fue mejor, no, cada tiempo, época tiene su momento, pero teníamos el respeto, teníamos la obediencia y la responsabilidad que se nos entregaban, que eran los pilares fundamentales con la cual antiguos lanquinos y en la época que vivimos nosotros estaban. Eso en la casa, empezaba en la casa y continuaba en el colegio. Hoy no. Hay unos padres ahora que le tuvieron miedo a sus papás y ahora le tienen miedo a los hijos. Entonces estamos en una época totalmente muy desastrosa. Quizás lo otro que complementó fue la famosa globalización, donde los pueblos perdieron la identidad y lo singular se está terminando. Nuestros, que ahora le están dando auge a nuestros ancestros, Sí, están desapareciendo y ahora le estamos dando el auge. Y resulta de que partimos de ahí. Si nosotros no conocemos nuestros orígenes, no nos sirve, seremos personas sin identidad. Si vemos las grandes civilizaciones, por ejemplo, el orgullo mexicano dice nosotros tenemos como origen a nuestros indígenas, ¿no es cierto?, aztecas.
Los peruanos dicen, nuestro orgullo está en los incas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros ancestros mapuche, pero todos tenemos esto un origen, porque no debemos olvidarnos que partimos de un origen. Claro. Y las nuevas juventudes de ahora tienen que reconocer que partieron de un origen. Hoy, antes, veámoslo de antes, el intelectual, el capo de la clase, sabía todo y lo ponía el cuaderno debajo del brazo. Y uno le preguntaba algo, sacaba su cuadernito y le decíamos los sobacos intelectuales. ¿Ah? Hoy pregúntale a un chico, es el pulgar intelectual porque todo está ahí. Sí, ¿Ah? así es. Es la época de la comunicación más incomunicada. Yo vivo mi mundo, mi teléfono. Choco en la calle, ¿por qué no levanta la cabeza? No se sientan a la mesa a conversar. Yo sé la historia de mi casa, de mis abuelos, sé la historia de mi pueblo, porque los sentábamos en la mesa y conversábamos nosotros, los abuelos conversaban cómo era su vida y nosotros íbamos aprendiéndola. Hoy los cabros tienen un resorte atrás, comieron y partieron. No tienen capacidad, no tienen el tiempo para conversar con ellos. Oye, fíjate que en mi época era así. No se aburren. Lo mismo todos sintetizan. Se meten ahí en internet y le Así dan es. un resumen de otro resumen que hizo un resumen. La tecnología de punto de vista. Ah, claro. Mientras tanto, acá siguen saludando, chiquillos. Vali Salor dice, saludo a esos dos grandes invitados. María Elizabeth Pino dice, por supuesto, dice, gracias René y un saludo al profesor Ocaraz. ¿Ah? Así que están conectados ahí los chiquillos. René, esta transformación que ha tenido Lanco, sin lugar a duda, también pasa por el desarrollo de las organizaciones, de los grandes personajes que ha tenido Lanco, y tú nombraste algunos ahí. ¿Alcanzó a conocer algunos que nombró don René? Sí, especialmente los hermanos Salvadores, por el Claro. básquet, porque fueron personajes Claro. aquí, ¿no es cierto? Que defendieron, defendieron la selección española y después la selección nacional de Chile, porque no había todavía el básquetbol desarrollado en Chile y los hermanos Salvadores estuvieron ahí Sí. y son personajes. Alcanzamos a vernos, pero ya por televisión, Raúl Mata. Ah, sí, pues Ah. el Anquino, sí. Mire, pero quiero hacer un pequeño alto de un personaje que nunca lo nombramos quizás en la escuela. Pero sí me marcó a mí hasta cierto punto porque conversamos mucho con él. Don Enrique Kidman. Don Enrique Kidman fue el auxiliar de servicio de la escuela 8. Me contó cómo era en ese tiempo. Ya. Fue auxiliar de la escuela centralizada. Fue auxiliar cuando le cambiaron el nombre como consolidada. Ya. Fue auxiliar cuando le dijeron Camilo B9. Camilo Bueno, el número Entonces, 9, todo cambia, vino don Enrique Skillman. Y alguna vez, alguno se acordaría, no sé dónde se encuentra, si está en el cielo, si está en la tierra, pero me recuerdo con mucho cariño que me contó de las anécdotas y me ayudó mucho cuando recién llegué a cómo funcionaban los colegios. Mira, René, Qué interesante escuchar así es. y, y se viene a la memoria Otras cosas más. no solo que los personajes intelectuales, también hay personajes populares, que Lanco ha tenido muchos. Y es bueno a veces recordarlo, porque vivieron a través de organizaciones y en su vida personal. ¿Te acuerdas de algún especial? Por ejemplo, un Luis Vivanco, Luis Banco. el rancho. Ah, el rancho, sí, pues sí, Yo sí. diría, ¿quién no conoció al rancho Sí, pues. en sus actividades y también en lo deportivo? Sí, pues. Gran arquero. Era ir al estadio para ver cómo volaba, Un espectáculo un espectáculo. Y por el otro lado estaba Mario Peña, también. que también se encuentra un poco mal de salud. Sí, Aprovecho de saludarlo. Del lado del frente, el lado contrario nuestro, sí. que el Lanco Deportivo, sus antiguos socios, crearon el Juventud.
y la amistad siempre existió. Claro. Después se formó la rivalidad con el Juventud y empezaron a nacer estos personajes. El rancho como lo deportivo y dentro de la comuna también hubieron otros, como el 7, muy conocido. El 7 era porque era el número ¿El avión? de donde cargaba en la estación Ah, de ya. ferrocarriles, Ya. que Lanco vivió en la época floreciente del ferrocarril Así es. a través de su estación y a través del trabajo. Los durmientes salían todos de Lanco para la construcción del ferrocarril. Así era. Y fue famoso Lanco por su castillo en la estación lleno toda la vida. Y ver cómo esa gente, esos cargadores, hacían ese trabajo bruto. ¿Y el 7 quién era hoy? ¿Cómo era el apellido? Porque acá dice Jorge Gerardo Salor, el 7. ¿Sí? No se acuerdan Y- ¿ah? No, el 7 se apodó, quedó con ese apodo porque en la estación les entregaban un número a Ya. todos los que trabajaban ahí. Ya. Y ese era el famoso 7 que también participamos una vez con él, siendo muy niño, y él nos preparó toda la vestimenta para salir en un carnaval para el 28 de diciembre. Ya. Y todo lo hizo con bolsas de cemento, que era lo único que había. Ya. Había que limpiarla y con eso nos hizo los trajes y salimos. Me imagino que esas bolsas tienen que haberla dejado. Pero era un trabajo de semanas. Sí. Había mucha dedicación antes a lo que eran estas cosas, los carros, los carros alegóricos. Había una devoción por eso, por presentar la mejor maqueta. Exacto. ¿Ah? Blanco se caracterizó por eso. Era unida la gente. Habían diferentes pensamientos en lo deportivo, en lo político, pero había una unidad que yo diría que era envidiable para las demás comunas. En ese aspecto me gustaría que Lanco volviera a ser El de antes. así amistoso y todos nos miremos, nos saludemos. Lo voy a seguir saludando, chicos, que dicen Alejandro Cifuente, el Jano Cifuente. No olvidar a los personajes del pueblo. Perdón, me salté una. Dice Alejandro Cifuente. Saludo al profe Caranza, años que no sabía de él, y al Turco Salor, gran personaje de Lanco. Saludos desde Isla Riesco, Magallanes. Alejandro Cifuente dice, no olvidar los personajes del pueblo, por nombrar algunos. El famoso Tani. ¿Ah? Exacto, El Carlita. Calita, ¿Sí? todo El junto. Carlita, sí. La vieja de... No, pues no, la podré nombrar, ¿no? Sí, la cancha de carrera que había. Bueno, acá está anotado. Sí. Voy a decir cómo está acá. La vieja de las patas, dice. Y otro, ¿ah? Y por supuesto acá dice Karim Salor Mercado, el guía de Garrocha. Ah, ¿Ah? sí, son todas gente que ha marcado época como quien mira ahora un anito, todo Blanco lo conoce. Claro. Al final es un personaje dentro El personaje de folclore popular, Claro. claro. y, y así ha pasado gente que ha marcado diferentes etapas. Aquí voy a mencionar una de las partes malas de Lanco. Aquí hubo un tiempo que hubo mucha droga Ya. y la juventud estaba cayendo en ese vicio. Y después de que hubo un accidente en Temuco, se quemaron 3 jóvenes muy conocidos, se terminó Ya. se terminó o se fueron, desapareció esa venta de droga. Claro, fue un descanso de un par de años y después vuelve a aparecer. Pero a veces es necesario que sucedan cosas malas
para que pueda Retomar el rumbo. repensar Claro. la juventud. Sí. La juventud no participa porque diría yo que los profesores no están comprometidos ahora Ya. con la enseñanza. No tienen el debido incentivo. Los sueldos son demasiado bajos, el profesor nunca se ha mirado como realmente debiera ser. Recuerdo profesores yo que después de su hora de clase nos llevaban, tomaban grupos de 3, 4 a enseñarnos a sus casas. El profesor De que música, vivía en el ¿no? Do Brasil al lado Ah, Espinosa. de Espinosa, tan Gitano entregado a Jara. su ¿Ah? Gitano Jara. el Gitano Jara, la señora Gladys Río. Don Erwin Poza, que paz descanse. Grandes personas. Yo, déjame un poquito. Karen Salor Mercado dice, la vieja Chapo. Claro, la vieja Trapo era con que asustaban a todos los niños, porque antes había una señora que nunca supe de dónde era, pero era la señora de Trapo. Ya. Se vestía con tantos trapos y pasaba, recorría blanco. Sí, mira. Sí. Yo me acuerdo de Canicio, uno que le llamaban Canicio que arreglaba paraguas, ¿te acuerdas tú? Uno que salía a andar arreglando paraguas, porque ahora ya esas cosas no se hacen, ¿no? ¿Ah? Todo es desechable. Todo eso. Acá lo saluda la señora Gladys Río Cofres, dice. Qué alegría ver a nuestro colega Claudio Caranza y también a mi ex alumno René Sarur, más tarde presidente del Centro de Padres del cuarto B, año 1981, donde estaba su hermana Cecilia Sarur y también mi hijo Hernán y muchos alumnos más. Un abrazo. Juan Guanquil, saludo y agradezco la conversación. Grandes hombres para la historia del ANCO. Betty Castillo dice, hola René Sarur, te saludo desde Niebla. Están conectados, los chiquillos están todos conectándose y por supuesto la historia la hacen los hombres en el colectivo, en el desarrollo de la comuna, pero grandes personajes también lo hacen. Su padre, ¿qué es lo que fue de Lanco él? Él, bueno, vivió en Lanco la mayor parte de su vida, trabajó mucho en Bombero, Ya, fue una organización que amó, que el por qué no continuó, no lo desconozco, pero trabajó mucho en Bombero. ya, Y en organizaciones, por ejemplo, yo participé en los centros de padres, fui de la escuela misional, del liceo, y él tenía el apoyo de él para organizar a veces muchas cosas. claro. Se las consultaba porque le gustaba participar en instituciones. Don Claudio, grandes personajes se están acordando ustedes, grandes profesores. Entre ellos, a mí marcó un profesor que no he visto nunca más hasta el día de hoy. Y si alguien me lo dice, me lo rebate, yo me voy a quedar callado. En cuanto a música, yo creo que lejos, el Don Erwin Poza, ¿cierto? Vázquez, Sí, ¿cierto? sí, sí. Puedo dar fe con ello. Porque además de tenía un carácter muy especial, pero era muy apasionado por lo que él hacía. Ya, Yo recuerdo de que siempre me tomaba para que yo anunciara el coro cuando éramos invitados a Panguipulli y a otros lugares, me llevaba siempre de presentador. ¿Ah? Y lo llevaba además con un grupo folclórico, que Adolfo Isla era uno de los grandes integrantes de ese grupo folclórico. Y recuerdo yo que me dijo, Claudio, tú que estudiaste en el seminario, ¿no tendrás alguna partitura que me puedas prestar o conseguir? Ya, déjame hasta ahí, nomás, le dije. Y fui a San José la Maniquina, que estaba ahí en Mayor antes que se incendiara, por supuesto, y le traje la Aleluya de Händel, ya, que muchos pensaban que era difícil sacarla, y él la logró sacar. El Aleluya de Händel, que se hizo famosa en su coro, que terminaba siempre con ese tema. ¿Ah? Y otros temas más que
El himno nacional de Chile. Fabuloso. Se dedicó exclusivamente con pasión. Tenía su genio y mantuvo el coro siempre en orden. Retaba a los que no debía retar, retar a los que están ahí, no a los que llegan atrasados. Eso es lo que siempre decían los jóvenes. Pero Erwin Poza marcó una etapa. Y yo lo admiro en ese aspecto. Fue con profesor, nos vimos después de que muriera, lo encontramos varias veces. ¿Ah? Y creo que aquí va en que tenemos que tomar en consideración como profesores, que a veces nosotros tenemos una cierta confusión en lo que es la educación y lo que es la instrucción. Y lo metemos todo en un saco. Pero si hilamos fino, son dos lados. La instrucción tiene un instructor o profesor que enseña ciencia, matemática, lenguaje, inglés, etcétera, ciencia. Y le dan una escala para evaluar del 1 al 7. Eso se llama instrucción. Y le pagan para esa instrucción. La otra parte que está en el otro lado se llama educación. Viene del latín educo, educere, educare, que significa en chileno guiar de, o guiar para, guiar de la mano o guiar para la vida, guiar. Y la única persona que empiezan con eso es la casa. Y las guías principales es lo que dije anteriormente. Respeto empieza por la casa. Respetar. Obedecer. La obediencia. Y la responsabilidad. Que no lleva nota. Y esas tres, instrucción, que parte del profesor con nota de 1 a 7, ¿ah? Y si viene un apoderado a enojarse conmigo porque puse una anotación por insolente el cabro, yo lo reto a él. Réteme si no sabe filosofía. Réteme si no sabe francés. Pero si es insolente, la culpa es de él. Y eso no lo tomamos en cuenta. Porque esas dos cosas van a dar las 3 C importantes para la educación. ¿Cuáles son las 3 C? Primero, si yo pongo nota, ay, mi hijo es educado porque sacó un 6-7. ¿Qué educado? Un 6-7. Esa es cantidad. Primera C. Si es respetuoso, con reverencia y responsabilidad, esa es calidad. Viene de su casa. La segunda C. Y la tercera C sería la cualidad que él pone como ser humano. Las ganas de recibir ambas cosas. Y si no estamos de acuerdo de eso, ahí seríamos mercenarios. Voy por mi pago. ¿Ah? Yo recuerdo que aquí cuando llegué a hacer clases me tenían haciendo clases hasta el día sábado, hasta las 1 de la tarde. Sí. Ahí estaba con la Gisela Lemary, que venía de Valdivia. Es lo único tontito que hacíamos clases hasta el día sábado y nunca reclamamos. Sí. Miren, los saludan acá, les voy a leer todos los saludos para que vean. Marta Callero dice, soy Adolfo Saror de nuevo, recuerdo a Niklaus, soldador, o Niklaus, soldador, ambulante, un soldador ambulante. Con él cuando nos asustaban, cuando no queríamos comer la sopa, y él se prestaba para la broma. ¿Ah? ¿Ah? Patricia Valderito dice, un saludo para mi ex profesor de francés, Claudio Caranza. Don Rubén Mitre, ¿lo conoce? El indio le decía. Un saludo fraterno y cariñoso a don Claudio y don René. Grandes personas, un abrazo. Hay grandes amigos con esta. Cuente un poco la anécdota del soldador, ¿eh? No, esa era una que pasaba por todas las calles ¿Ya? con un carrito y soldaba las bacenicas, las teteras. Ah, ya. Y era personaje porque era tan sucio con el ojillo. Puede ser lo mismo que hablaba yo, que el de paraguas, que soldaba Claro, todas las cosas, ya. pero era un servicio que prestaba Sí. y a su vez nos asustaban con eso porque daba miedo. Sí. Hablando de personajes, no voy a dejar pasar la oportunidad para... Aquí hubo un personaje blanco, empresario, se llama Héctor Ducumón, no en el Ocó. ¿Ya? Háblenos. También
marcó una etapa dentro de la comuna. Mire, ya que está hablando René, dice, ¿cómo dice René? Léalo usted. Así lo mataron, relata un familiar. Familiar. Qué Crimen del interesante. industrial. Este personaje fue el mejor jugador de palitroque, de bowling, palitroque, Sí, que hubo en Lanco y en la zona. Que nadie lo superó en sus puntajes jamás. Y él, de una amistad, pero y jugaba público, ¿no? exacto, participaba, no muy activamente en las organizaciones, pero era un personaje porque era amistoso, ofrecía ayuda, y marcó una época porque después de la muerte de Héctor Tucumán se terminó parte de la recreación en Lanco. Así. Increíble, pero fue así. Dejó de existir el negro bueno. No se jugó más palitroque. Se perdió el pool. Se perdieron varias actividades recreativas. No sé si por el mío o por qué motivo, pero influyó que ya no llegó más gente a ese local nocturno que era muy bueno, porque nunca hubieron peleas. Eso yo diría que hay que reconocerlo. Los pueblos necesitan de la recreación, pero saber recrear. Necesitan de la sana convivencia. Sí, en ese tiempo nosotros teníamos un grupo, LAN 10, que era un asunto de como una sociedad económica que hacíamos un grupo, don Danilo Riquelme, don Ya. René Valderrama, Aquiles Rocha, Bernardo Felmer, Elgueta, el Negro Bueno, Sí, estaba yo, Ulloa, o sea, éramos 10. Le llamamos LAN 10 a ese grupo. Y curiosamente, como se trabajaba en préstamo en plata, que es muy normal para la época, me acuerdo de que había un nombre que daba vuelta y se reía, que era Elsa Duzán. Y porque siempre ganaba parte de la polla gol de aquel tiempo. La Elsa Duzán, que ganaba. Y al final lo componía Elsa, que era Elgueta Salvadores. Elsa. Duzán, Ducumón y Muarsanto. Elsa Duzán. De ahí mire qué curioso que salió ese grupo que trabajaba mucho y jugaba mucho a la polla gol, recordando de esos viejos tiempos. Increíble, tuve la oportunidad de compartir con todos esos personajes, trabajar con ellos. La enseñanza fue mucha. Tuve la suerte yo de aprender de mis padres, pero las vivencias se hacen fuera del hogar. Uno aprende más actividades o se aprende a desempeñar de otra manera. sí, eso. Y fue grato haber compartido con la mayoría de los hermanos Salvadores, Alfonso, que fue muy amigo, un saludo a su hija, a su hijo. Y así, Era bueno para la rayola, don Alfonso, ¿no? dentro del montón, sobresalía. Ya, Era bueno, ya, se jugaba conmigo. ya, sí, sí, No, muy entusiasta en todo lo que participaba. ya. Ese era lo que se notaba. Siempre en ese sentido amistoso, el compartir, no tanto la calidad del jugador, sino que la forma de hacerlo. En eso sobresalía. Muy correcto. Y no es común encontrar. Sí, hay personajes que van quedando en el olvido y que de repente en estas conversas que se hacen aquí en estos programas salen muchos personajes a la palestra. Tal vez ahí yo también trabajo en la radio el día sábado, por ahí me acuerdo de algunos personajes.
pero sin lugar a duda, para ustedes ambos, el Lanco ha tenido una transformación desde la época en que ustedes llegaron al Lanco, usted y René, donde esto se le dio vida a través de las organizaciones, de diferentes cosas, por ahí, como decía usted, andaba en todos los eventos, vamos con el bingo, vamos con esto, vamos con... ¿Ha existido una transformación completa para Lanco? Eh, Cuando yo me fui de que se estaba transformando Lanco. Ya. ¿Ah? Y prueba está de que he venido y me encuentro con calles nuevas, cosas nuevas, gente nueva. Y otros que han escuchado mi apellido que le hice clase, ¿verdad? Pero sí, hay una gran transformación. Lo importante de esto es no olvidar a aquellos que hicieron patria primero. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, lo que a mí me llamó la atención, especialmente al llegar a la zona sur, en un evento escuché a un locutor que decía: estos trajes de lana que están presentando las candidatas aquí, hechos por la lana de la Pachamama. Yo le dije: un momentito, venga para acá. Pachamama es quechua, lo hablan en el norte donde yo vengo. ¿Cómo se dice madre tierra en Mapudungún? No tenía idea, está viendo la Araucanía. Y yo creo que, preguntémosle a los estudiantes de enseñanza media ahora, estos que tienen más idea, ¿cómo se dice madre tierra en Mapudungún? Ñuque Mapu. Y no tienen idea. Entonces ya empezamos mal. Vivimos en la zona de la Araucanía. ¿Qué significa Araucanía? No tienen idea. Y nosotros estamos viviendo un Lanco que es de la Araucanía. Buscando por ahí, porque me gusta ver al final, después vamos a ver qué significa Lanco. Buscando hoy, dice que cuando llueve en estas tierras, bajan las quebradas y los esteros, y hay una greda blanca. Y esa greda blanca se dice arac. Y ese arac, cuando baja, es agua gredosa, aracco, agua gredosa. Y don Alonso de Ercilla, como poeta, dice: nosotros nos encontramos en estas tierras de agua gredosa, pero lo dice Mapudungún, estamos en estas tierras de aracco, agua gredosa. Y don Pedro Valdivia en su carta entendió mal. Sabemos que Mapudungún no tiene gramática, no tiene letra, sino que son sonidos. Ya vamos a explicar eso. Entonces, pensó que él decía arauco, un sonido arauco. Y le dice al rey de España: estamos en estas tierras de Arauco. Y el rey, que nunca vino para acá, pensó que los habitantes eran araucanos. Y eso significa los gredosos. Y debería ser no araucanía, mapuchanía, gente de la tierra. Mira qué simpático. Bueno, ¿Y eso? ¿Ah? ¿y Lanco significa tierra de aguas consumidas? No. ¿Ah? Además de eso, búsquenlo en Ernesto Vilen, La Voz de Arauco. ¿Ya? Ernesto Vilen, año 1944, en La Voz de Arauco, dice: hierba de los perros. Mire qué simpático. Claro que le dan la connotación de Lanc, que significa escondida, húmeda, qué sé yo, y co es agua. Pero que sea... Ernesto Vilen, La Voz de Arauco se llama el libro. Ya. Y dice que es una gramínea que servía de cereal. Ya. Eso es. Después, bueno, le quitaron ese Lanco porque la palabra Lanc significaba muerte. Ya. Muerte porque le echaban ellos una planta, los huilliche, porque no hablan de los huilliche en la historia de Lanco, ¿eh? Le Ya. echaban al agua para que los peces se adormecieran y ellos poderlos sacar. O sea, envenenaban el agua para que ellos comieran. ¿Ah? Mira. Y esa hierba era el lactuy. ¿Ah? Y de ahí venía la palabra. Bueno, después agua estancada, agua muerta, que ya se hundía porque eran gualbes, o que donde vegas. Entonces el agua llegaba y se sumía. Entonces agua muerta. Así es. ¿Ah? Pero para el resto de la gente, y no confundirlo porque esto ya habría que meterse en la gramática mapuche, es agua estancada. Así es.
Oye, René, ¿de qué más te acuerdas tú de la historia de Lanco? Porque ya la hora ha pasado volando y ya estamos próximos a ir cerrando el capítulo. Por ende, muchos conectados, harto comentarios. Seguramente van a tener muchas reproducciones porque esto hace tener esta conversa. A veces una hora no se alcanza, pero bueno, son cosas de la vida y tratamos de hacerlo con mucho agrado este programa para toda la gente y por supuesto, ¿qué más de historia nos acordamos así en breves pasajes, René? Historias que han marcado a Lanco, por ejemplo, cuando se quemó el hospital, el día 6 de mayo a las 3 de la tarde. Aquí teníamos un hospital muy bello, El antiguo hospital, el antiguo hospital, que está ubicado en calle 18 donde están las oficinas de la de municipalidad, la municipalidad. la Ondel, Ondel, parece que, Sí, exactamente. ¿ya? Y lo marcó, digo yo, porque como lo vimos, los que vivimos eso, cómo sacaban a los enfermos, la cantidad que había. Y después el hospital empezó a funcionar en calle Yungay con Valparaíso, ¿Ya? la casa de... Requiere el agua potable, antiguamente. No, 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 En calle Yungay. Ah, eran de los Carrascos. de Carrasco. Ya, ya. Y ese tipo de cosas van marcando los pueblos, porque ahí pasaron muchos años sin que Lanco tuviera un hospital. Y se trabajaba para sacar adelante ese... ¿Y cuántos años tuvieron que pasar para que tengamos nuevamente un... Por eso hay cosas que hay que valorarlas en el sentido de que son difíciles de conseguir. Nosotros, ahora donde está el hospital, estaba el rodeo chileno, estaba Ya. la cancha, ahí se hacían las corridas, todo ese sector. Recuerdo que era muy famoso ya Lanco en los rodeos en esos años. Y eran las entretenciones que tenían. Así es. Así que, Otra de las cosas que los juegos, cómo han ido cambiando en la juventud, por ejemplo, ¿quién va a saber que el juego de un niño era ir a cazar guarizapos a una laguna? ya. Todas las calles tenían Cuneta. cunetas y habían tablas para pasar. Y el juego de todo niño era ir a cazar guarizapos. En un durmiente, Exacto. pasamos por un durmiente. Era tan común andar descalzo. Si no todo el tiempo la gente tenía zapatos. Así es. En las escuelas, los colegios eran de 100, eran 90 que andaban a pata. Y ese tipo de cosas que no es bueno olvidarse. Quizás ha traído progreso, pero también ha traído más maldad. Nos falta... Yo lo que echo de menos y que debería, no sé, correr el sueño de todos, yo creo, y el sueño de muchos niños que no lo alcanzaron a conocer, porque nosotros sí lo alcanzamos a conocer, el tren, ¿cierto? Sí, El ese tren. era un paseo, Sí, es un paseo de lujo que esperábamos las tardes para ir a ver. O el automotor que se llama Panguipulli. a Panguipulli, claro. Claro. Mira, dentro de esto que está hablando del rodeo, yo recuerdo que ese rodeo se desarmó o se quemó ese rodeo y vino don Polo del Prado, lo hizo de nuevo. Y me tocó a mí hacer el acto de ceremonia de la inauguración de eso. Ya, Y la palabra principal la iba a hacer la señora Parley Pil. Y en esos días había muerto su esposo, Don Víctor Pil. Don Víctor Pil,
y estaba la señora Marley ahí que tenía que hacer un discurso. Y yo estaba haciendo de locutor en ese momento y anuncio. Y ahora la señora Marley Peel hará el Uso de la discurso de palabra. inauguración. Ya. Y se para la señora Marley Peel, se pone frente al micrófono y yo estaba atrásito de ella. Pues. Y él dice, y en este momento, y se pone a llorar la señora y a tiritar. Pues. Y se empiezan los pies a hacerle así. Y me acerco yo y le pongo el hombro debajo de la axila y la dejo. Señora Marley, pida un aplauso por su esposo. Y pido un aplauso. Y ahora respire en el profundo. Él empieza a aplaudir y ella... Y entonces nosotros con don Polo del Prado queremos... Y le vino a traer el ataque. Pido aplausos por don Polo. Así que a puro aplauso se terminó esa inauguración y la señora Marley Pico dijo todo su discurso. Así me pasaban las anécdotas por estar metido en ese lugar. Por eso yo recuerdo. Y que pelaban ese rodeo porque el color tricolor que le pusieron alrededor, Polo del Prado puso al azul, el blanco y el rojo abajo. Ya. Entonces de la calle se veía que era la bandera argentina, porque se perdía lo otro y se veía el azul, blanco y un poco de azul. Entonces decía, claro, porque argentino, dijo, le ponen esas cosas. Mira las anécdotas de aquella época que florecen ahora. Ay, le vamos a seguir saludando acá frente de René. Jorge Gerardo Salud, escuchando el programa desde Cordonería Arañita en Arturo Prat, 532 de la Unión. Pasa hasta la información, hasta la propaganda. Nicolás Fuente, sí, yo también cazaba guarizapos cuando chico. María Gallardo, Marta Gallardo. Y en algunos charcos había pelos vivos, los famosos pelos vivos que se veían antes. Y la gente decía que tenían miedo cuando iba al río, los pelos vivos, ¿cierto? Los pelos famosos, los cueros vivos. Los Chiquillos, no sé si la última, una pequeña ronda, algo más se acuerdan de lo sensible que fue Lanco en sus tiempos y de lo hermoso que fue. Hoy día vivimos Lanco, pero de otra manera. Sí, mira, bueno, yo para ir redondeando Sí. la parte, fíjate que yo pienso de que hay algunas palabras que nos dan una verdad que deberíamos reconquistarla. El famoso com, están incluso metido ahí en el computador, .com, @.com, ¿no? Y yo creo que es importante porque pensándola bien, hice yo como dividí la palabra. Primero hay que comunicar. Tú estás haciendo un medio de comunicación. Nosotros estamos comunicando. O sea, si le quito el con a comunica, si yo le quito el con, queda única. ¿Qué hacemos solo? La nada. Y el que no puede comunicar, tampoco puede compartir. Como estamos comunicando, podemos compartir. Si le quitamos el con, cada uno parte por su lado. No nos enriquecemos. Y el tercer con importante es que si yo comunico, puedo compartir, puedo vivir en una comunidad como Lanco. Y si yo le quito el con, vuelvo a ser unidad sola. Y lo importante es que ese con se mantenga siempre unido en una comunicación estable, en un compartir sano, y vivir en una comunidad que cada vez vaya floreciendo mejor para las futuras generaciones que vienen detrás. Eso sería. René, ya vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría despedirme Todavía no se despida. ambientado en Ya. la estación, Ya, lleno de carretas, esperando ir a comprar al único almacén donde las personas de los alrededores compraban sus víveres para el año, de los en poletes. Felipe Bartú. Y frente a la estación lleno de puestos en donde las personas iban a vender sus productos, sus comidas, sus sándwiches, y era un pintoresco como el paseo que hacía uno a través de eso. Ahí existía la Cueva del Diablo. Ahí en los Bennington. Sí, era un negocio, una cantina, pero
un pasillo largo. oscuro, peligroso, pero era famoso. En esos tiempos, Lanco, diría yo que era más inocente, que había solamente buenas personas. No en el sentido figurativo, siempre han existido personas de malas intenciones, pero Lanco se ha caracterizado por ser un pueblo de amigos. Un saludo para cada una de las personas que se encuentran afuera, que nos están escuchando. Un saludo fraternal para la comunidad lanquina. Así es, chiquillo, 1 hora 10 minutos, suficiente, digamos, para entretenernos. Estamos llegando al final de un programa que se puede expandir hasta por 2 horas, 3 horas, porque de historia saben mucho, sobre todo el señor Caranza y don René, antiguo lanquino, y que por ende, de alguna manera vinculado a lo que se hace, también sirve para el colectivo y el desarrollo de la comuna, ¿o no, profe? Exactamente. Don René, mirando a la cámara allá, despídase y por supuesto enviándole un cordial saludo a cada uno de su familia y amigos. Un saludo para todos mis familiares a lo largo de todo Chile. Un saludo para los amigos que se encuentran en el extranjero. Y un abrazo fraternal para los lanquinos y de manera especial para Víctor, que lo felicito una vez más por este programa, que va a ir en ayuda del pueblo, va a tomar interés en que Lanco pueda tener una memoria escrita. Tuve la oportunidad de leer un libro del año 2017, pero faltan muchas cosas. Faltaba contenido. Falta contenido. Sería bueno que las autoridades pudieran realizar y dejar escrita la historia de Lanco. Así es. Un abrazo para todos. Don Claudio Caranza, micrófono para que se despida, por supuesto, agradecido de la presencia de ambos. Quería agregar nomás que a Lanco se le conocía en la época de los trenes Lanco Seco, así le llamaban. Puerto Seco. Lanco Seco, ¿Sí? sí, porque ahí recopilaban toda la madera, el ganado. Y cuando se abrió el tren rumbo a Panguipulli para hacer fracasó el hecho porque Panguipulli quiso hacerlo fluvial a través de 2 barcos, el Enco y el San Bernardo. Mira qué curioso. De todos modos, parte que se van quedando en el tintero. Quiero agradecer a ti, Víctor, a su esposa e hijos, porque nos están dando una oportunidad de dar a conocer que nosotros, los antiguos, aún tenemos algo que contar y decirle a los nuevos que están apareciendo, las nuevas generaciones. Yo saludo a las nuevas generaciones, como también a sus padres que yo le hice clase, y muchas veces a sus abuelos. Cuento una anécdota. Yo hago clase en Pucón y llegó una estudiante que me dijo: oiga, don Claudio, ¿usted conoce a mi papá? ¿Cómo se llama? Me dio su nombre. Sí, le dije, yo le hice clase en Panguipulli en el padre Sigifredo, porque él me contó que usted le hizo clase a mi abuelita. Es decir, ya llevo 3 generaciones haciendo clase. ¿Ah? Ya llevo 50 años haciendo clase y creo que será hasta que Dios quiera y me dé salud y vida para que yo pueda seguir comunicando con todos ustedes, con mis antiguos profesores, como Mitre, que está allá en Keule, que recién mandó un saludito. ¿Ah? La señora Gladys. A la señora Gladys, que también mandó otro saludito por aquí, porque son antiguos profesores que vivimos, compartimos. Y esas vivencias no se olvidan, se llevan en el corazón. Oye, profe, disculpe, nunca me voy a olvidar de la
de la programación que hicimos cuando usted hizo la batalla de la Concepción, los de los 77 soldados, ¿se acuerdan? En el gimnasio En el gimnasio. municipal, a todo gimnasio, no era un escenario, era Sí. todo el Y gimnasio. lleno. Y lleno de Sí. gente ahí, hicimos la batalla de la Concepción, los 77 soldados, y que había que quemar una iglesia. Esos fueron los únicos 7 que vimos nosotros gracias al profe. ¿Ah? No, estuvo muy bonita esa, Sí. ¿cierto? Bueno, son las anécdotas. Sí. ¿Mm? Oye, chiquillos, acá todavía nos siguen saludando, escuchando el live desde Cordonería. Marta Gallardo dice, hermoso programa, muchas gracias, don Víctor Medina. ¿Ven? La gente está muy fascinada. Lamentablemente tenemos que terminar el programa, pero las cosas son así. Yo, a nombre de Hablemos de, quiero agradecer la puesta en escena de estos dos personajes, don Claudio Carranza Rojas, profesor que estuvo acá en Lanco muchos años, hoy día sigue ejerciendo en la ciudad de Pucón, y por supuesto don René Salor, que viene de una familia muy antigua lanquina, que está ahí al ladito de la plaza, ahí está, cerquita de la plaza, ahí yo los conocía, ahí conocí a su padre, conocí a su familia, ahí, y de ahí nos han movido ustedes, ¿cierto? Ahí todavía siguen estando, y por supuesto gente muy antigua ligada a Lanco. En nombre del programa, agradecer y por supuesto dejarlos cordialmente invitados para el día martes 13. No te cases ni te embarques, martes 13. ¿Sabes quién va a participar del programa? La señora Gladys Río Cofré, personaje muy antiguo también. Ella llegó el año 60 a Lanco, profesora, trabajó con usted, ¿cierto? Sí, Compañero. varios años. Y por supuesto nos va a acompañar también don Augusto Carrillo Zúñiga, otro personaje antiguo, muy antiguo aquí en Lanco también, y nos tiene que contar harta historia porque él también anduvo en el extranjero. Así que los dejo cordialmente invitados para el día martes 13 en el programa Hablemos de, a contar de las 19:30 horas, 20:30 horas. Chiquillos, muchas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros, gracias por participar de este programa que humildemente se transmite por redes sociales. Próximo a cumplir un año, ¿eh? En agosto vamos a estar cumpliendo un año, si Dios así lo permite, llegando ahí con grandes personajes que han pasado por este programa Hablemos de. Bien. Muchas gracias, chiquillos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por su atención dispensada, muchas gracias, buenas noches. Mire, yo lo vemos.